Iniciar. Yo soy María Paula Bueno. El día de hoy vamos a revisar las guías de cirrosis descompensada. Vamos a ver varios tópicos. Entre ellos vamos a hablar sobre lo que es ascitis refractaria. Vamos a ver la definición de hidrotórax hepático. Vamos a hablar un poco sobre la hiponatremia en el paciente con cirrosis. Vamos a hablar sobre sangrado gastrointestinal, tanto profilaxis como tratamiento. Vamos a hablar también sobre infecciones bacterianas y alteraciones en la función renal. Por último, vamos a hablar también un poco sobre encefalopatía hepática, que aunque las guías no lo mencionan, lo incluí dentro de la revisión para que pueda estar completo respecto a la descompensación de la cirrosis. Bueno, el día de hoy vamos a revisar principalmente las guías para el manejo de cirrosis descompensada que fueron desarrolladas o más bien compartidas en el 2018 por la Asociación Europea para el Estudio del Hígado, y también revisaremos algunos puntos muy particulares de las guías de la práctica de la Asociación Americana para el Estudio de las Enfermedades Hepáticas. Entre estos, las guías para el diagnóstico, evaluación y manejo de ascitis, PV y síndrome hepatorenal, al igual que cuidados paliativos y manejo basado en los síntomas de la cirrosis descompensada. A continuación, comparto también el nivel de evidencia y el grado de las recomendaciones que se darán en la revisión de la guía. Pues bueno, la cirrosis tiene una historia natural caracterizada por una fase compensada que regularmente es asintomática y posteriormente está seguida por una fase descompensada. La descompensación se define por la aparición de signos clínicos manifiestos, siendo los más frecuentes la ascitis, el sangrado gastrointestinal, la encefalopatía y la ictericia. Tras la primera aparición de cualquiera de estos síntomas, la enfermedad suele progresar más rápidamente hacia la muerte o hacia el trasplante de hígado. Esta fase de la enfermedad se ha denominado cirrosis descompensada. Siendo que entre cada vez que aparecen cada uno de estos cuadros, pues nos acercamos más y tenemos menos tiempo, obviamente, para ayudar a los pacientes a llegar a un trasplante hepático o, lamentablemente, pues se acercan a una defunción, ¿verdad? La transición de la cirrosis compensada a descompensada ocurre en una tasa de 5 al 7% por año, ya que ocurre la descompensación. La cirrosis se vuelve una enfermedad sistémica y orgánica. Una, eh, una vez que ocurre esta descompensación, la supervivencia media disminuye drásticamente, de más de 12 años en compensados a menos de 1,5 a 2 años en descompensados. Y la descompensación marca un punto de inflexión en el pronóstico. Aquí en esta imagen se resumen pues, varias de las complicaciones y de la fisiopatología de la cirrosis descompensada. Sabemos que la cirrosis descompensada no es simplemente una enfermedad hepática, sino una enfermedad sistémica con disfunción multiorgánica y multisistémica. La comprensión tradicional de esta progresión se ha centrado en el síndrome circulatorio hiperdinámico, impulsado principalmente por la vasodilatación arterial periférica, en particular en la zona esplácnica. Esta vasodilatación puede conducir a una reducción del volumen circulante efectivo, activando mecanismos vasoconstrictores y de retención de líquidos, lo que a su vez explica características cardinales como la retención renal de sodio y agua y conduce a la formación de ascitis y del síndrome hepatorrenal. Idealmente, la estrategia de manejo de los pacientes con cirrosis descompensada debería basarse en prevenir la progresión de la cirrosis, es decir, una mayor descompensación, en lugar de tratar las complicaciones a medida que van ocurriendo. El tratamiento definitivo para la cirrosis descompensada sería aquel que se centra principalmente en las alteraciones patológicas del hígado con el objetivo de restaurar la integridad de la arquitectura hepática mediante la supresión de la inflamación, la regresión de la fibrosis y la regularización de la circulación portal y arterial y la normalización del número y la función celular. Pero pues al momento pues no existe este tratamiento. Entonces, el manejo general de la cirrosis descompensada puede abordarse de dos formas. Uno, la supresión de los factores etiológicos, por ejemplo, la suspensión del alcohol y en aquellos casos que es asociado a virus, pues el tratamiento antiviral. Y en el abordaje de factores claves en la patogénesis de la descompensación de la cirrosis y de su progresión. En este caso, el abordaje
relacionado a la prevención de infecciones bacterianas, a la modulación de la inflamación sistémica, a la mejoría de la función circulatoria y renal y a la reducción de hipertensión portal, anticoagulación y el beta bloqueo no selectivo. Bueno, entonces ya como mencioné las guías, pues es de crucial importancia eliminar el factor etiológico como el alcohol o el tratamiento antiviral, ya que sabemos que esto mejora la supervivencia y reduce la descompensación. Y también pues hay otras estrategias prometedoras que aunque requieren más evidencia clínica, pueden ser útiles, como el uso de rifaximina, la albúmina a largo plazo, las estatinas y el uso de beta bloqueantes. Bueno, vamos a iniciar con la primera sección, que es sobre ascitis y ascitis refractaria. Sabemos que la ascitis es la causa más común de descompensación en la cirrosis, ya que entre el 5 y el 10% de los pacientes con cirrosis compensada desarrollan esta complicación cada año. Hay otras causas, además de lo que es cirrosis alcohólica o por otras causas, pero también la insuficiencia cardíaca, la malignidad, la tuberculosis y enfermedades pancreáticas pueden favorecer el desarrollo de ascitis. Pero pues en este caso esto se desarrolla gracias a la retención renal de sodio y agua debido a la activación de sistemas como el RAS, el sistema nervioso simpático, que esto lleva a un balance positivo de fluido que lleva a la expansión del volumen extracelular, la vasodilatación arterial explácnica y en etapas avanzadas contribuyen también la inflamación sistémica y la disfunción renal. Entonces, en la patogenia de la citis y de las complicaciones relacionadas con la cirrosis, sabemos que el evento principal consiste en un llenado arterial insuficiente efectivo como resultado de la vasodilatación esplácnica, lo que provoca a su vez la activación de factores vasoconstrictores. La hipertensión portal provoca un aumento de la presión hidrostática sinusoidal y una mayor permeabilidad eh, intestinal, lo que permite la translocación bacteriana y esto contribuye a su vez a otras complicaciones. Este, Además de esto, sabemos que toda esta fisiopatología también favorece la hiponatremia, la lesión renal, el síndrome hepatorrenal y pues las infecciones bacterianas espontáneas. Hablando sobre la evaluación y el diagnóstico de ascitis y ascitis refractaria, pues muy importante en la historia clínica poder identificar los factores de riesgo para hepatopatía crónica, cardiopatía, antecedentes hematológicos de importancia, neoplasias, pancreatitis, tuberculosis, entre otros. Y pues en el examen físico ya conocemos que es importante poder evaluar la presencia de matidez abdominal cambiante, masas abdominales, dolor a la palpación, defensa abdominal, la presencia de hernias umbilicales y pues otros datos de patopatía crónica o datos de malignidad o infección. Además de esto, pues podemos utilizar algunos estudios complementarios que nos van a ayudar, entre estos el ultrasonido Doppler abdominal, la biometría hemática, las pruebas de función hepática y renal, los electrolitos séricos urinarios y el ego. Y pues además de eso, al momento de tomar muestras de líquido acítico, poder solicitar la presencia de albúmina, una concentración de proteínas totales y el conteo de polimorfonucleares, además del cultivo del mismo, que también más adelante nos va a ayudar esto al tratamiento. Eh, en- a continuación, pues comparto también los grados de ascitis y también en la clasificación según la respuesta a tratamiento. Entonces, si lo dividimos según la cantidad de líquido acumulado, podemos dividirlo en ascitis grado 1, ascitis grado 2 y ascitis grado 3. Sabemos que ascitis grado 1 es ascitis leve, que solo se detecta por ultrasonido. Ascitis grado 2 es ascitis moderada, que se caracteriza por una distensión abdominal moderada y simétrica. Y ascitis grado 3 es ascitis masiva o intensa o atención, que se describe como una distensión abdominal marcada. Y según la respuesta a tratamiento, podemos describir como ascitis respondedora aquella ascitis que se puede movilizar completamente o limitarse al grado 1 con diuréticos, con o sin restricción moderada de sodio. La ascitis recurrente o recidivante, aquella que aparece al menos 3 veces en un periodo de un año, a pesar de la restricción de sodio y de diuréticos adecuados. Y ascitis refractaria, aquella que no puede movilizarse o aparece tempranamente después de la paracentesis y no puede prevenirse adecuadamente con un tratamiento médico. Es muy importante, y sí hacen énfasis en esto las guías, que hagamos una paracentesis diagnóstica en todo paciente con ascitis grado 2 o 3 de nueva aparición y en aquellos admitidos al hospital por cualquier complicación de la cirrosis. Muy bien. Como parte de la evaluación del líquido acítico, el recuento manual automatizado de neutrófilos, la concentración total de proteínas y albúminas y el cultivo siempre deben evaluarse. Sabemos que un recuento de neutrófilos por encima de 250 células denota
una peritonitis bacteriana espontánea y se debe realizar una citología para diferenciar la citis relacionada con la malignidad de aquella que no es maligna. Una concentración total de proteínas menos de 1,5 gramos por decilitro generalmente se considera un factor de riesgo para PB, aunque pues hay un poquito de datos conflictivos al respecto. El cultivo de fluidos acíticos requiere una inoculación junto a la cama de al menos 10 mililitros en botellas de hemocultivo para mejorar su sensibilidad. Y el cálculo de gradiente albúmina sérica ascitis, el GASA, puede ser utilizado cuando la causa de la ascitis no es evidente de inmediato, ya que un GASA arriba de 1,1 gramos por decilitro indica que la hipertensión portal está involucrada en la formación de ascitis con una precisión de alrededor del 97%. Entonces, como ven aquí en este algoritmo, un gas arriba de 1,1 puede ayudarnos a diferenciar los diferentes tipos de etiologías que desarrollan la cirrosis. En este caso, bueno, se asocian a cirrosis o no. En este caso, por ejemplo, un gas arriba de 1,1 con una proteína acítica menos de 2,5 nos guía hacia cirrosis. Y en este caso, pues podríamos solicitar algo de imagen y elastografía para favorecer nuestro diagnóstico. Y además de esto, si se presenta en el líquido acítico proteínas arriba de 2,5 gramos por decilitro, pues nos indica a un origen postsinusoidal. Y para ello, pues podremos pedir un Doppler o una ecocardiografía. Y en el caso de que el gas sea menos de 1,1, pues nos orienta más a una enfermedad peritoneal. Muy bien. El desarrollo de ascitis, desde que se presenta en los pacientes, sabemos que nos orienta a un mal pronóstico y se asocia a una mortalidad de 1 a 2 años de entre el 40 y el 50%. Y hay predictores independientes de mortalidad en cirrosis con ascitis. La hiponatremia, la presión arterial baja, la disminución de la tasa de filtrado glomerular y la extracción de sodio disminuida. Cuando ya tenemos un paciente que se presenta con ascitis, hay que considerar a ese paciente para referirlo para trasplante hepático. Muy bien. Vamos a hablar un poco respecto al manejo de la citis no complicada, grado 1. En este caso, podemos describir como citis no complicada aquella que no está infectada, no es refractaria ni asociada a síndrome hepatorrenal. Lamentablemente no se cuentan con muchos datos sobre su evolución y tratamiento y cómo este modifica la historia natural. Realmente, en la mayor parte de los casos, pues el manejo está más orientado pues, a la citis de grado 2 en adelante. Sabemos que se debe prescribir una restricción dietética moderada de sodio, de por lo menos unos 2 gramos por día. Hay otra guía que menciona también que de 1,8 gramos para arriba puede lograr un equilibrio negativo de sodio y una pérdida neta de líquidos. La restricción dietética de sodio puede conducir a la resolución de la citis en alrededor de 10% de los pacientes, especialmente en aquellos que tienen un primer episodio de ascitis. Aún así, pues sí es también importante evitar dietas muy bajas en sodio, o sea, menos de 1 gramo por día, porque esto favorece el desarrollo de hiponatremia inducida por los diuréticos e insuficiencia renal. Incluso con la restricción moderada de sodio, cuando no se prescribe un programa educativo adecuado, a menudo se asocia con una ingesta reducida de calorías y esto puede perjudicar el estado nutricional. Y la restricción de líquidos no está indicada a menos que haya una hiponatremia presente eh, que, de- que regularmente debe ser de moderada a grave, debajo de 125 mil equivalentes por litro. Em, el ajuste de los diuréticos también está guiado por la pérdida de peso. Es muy importante que evitemos que nuestros pacientes perdan más de 0,5 kilos de peso al día en pacientes que no tienen edema periférico y más de 1 kilo por día en aquellos que sí presentan edema. Y es importante también saber que debemos retirar los diuréticos temporalmente si el sodio es menor de 120 a 125 mil equivalentes por litro. Muy bien. A continuación, comparto los fármacos más utilizados para el tratamiento de la citis no complicada, en este caso diuréticos, los antagonistas de la aldosterona, que en este caso tenemos espironolactona, eplerenona. Comparto ahí también su mecanismo de acción como recordatorio y las dosis iniciales y dosis máximas. La dosis inicial se recomienda iniciar con 100 miligramos por día y poder ir incrementando la dosis cada 72 horas. Y la dosis máxima recomendada puede ser incrementada progresivamente hasta los 400 miligramos por día. Entre los efectos adversos más comunes
tenemos la hipercalemia y la ginecomastia. Y la dosis de furosemida, bueno, que también se pueden usar otros diuréticos de asa, pero principalmente utilizamos este por su alta disponibilidad y bajo costo. Empezamos con 40 miligramos por día y se puede aumentar progresivamente de acuerdo a la respuesta y tolerabilidad hasta 160 miligramos por día. Sabemos que en pacientes que ya cursan con enfermedad renal crónica, em, regularmente ya son tratados con dosis más altas de diuréticos de asa y dosis más bajas de antagonistas de la aldosterona. Sabemos que algunos de los efectos adversos del uso de la furosemida puede ser pues, una rápida reducción del líquido extracelular, depleción de potasio, magnesio y sodio, y esto favorece también la presencia de calambres en estos pacientes. Algunas de las recomendaciones que otorga la guía es la administración de baclofeno de 10 a 30 miligramos por día o albúmina de 20 a 40 gramos por semana o quinidina 400 miligramos al día por 4 semanas para ayudar con este efecto adverso en este grupo de pacientes. Bueno, se recomienda en el primer episodio iniciar con espironolactona 100 miligramos al día e incrementar la dosis cada 72 horas hasta la dosis máxima, si no hay respuesta con dosis menores. Y si no se responde a el medicamento antimineralocorticoide, o sea que hay menos de 2 kilogramos de pérdida de peso a la semana o hay hipocalemia, pues entonces es importante agregar una dosis inicial de furosemida de 40 miligramos al día con un máximo de 160 miligramos al día. Sí, perdón. En este caso no, o sea, si hay intolerancia, es a lo que se refiere la guía. O sea, si por ejemplo es hipercalemia, tiene razón. Aquí me equivoqué. Y la presencia de citis persistente o recurrente, se recomienda el uso de pues, esta terapia combinada. Y en aquellos pacientes que no responden bien a la furosemida, pues se recomienda utilizar la torsemida. Es importante corregir previo al uso con diuréticos la hemorragia gastrointestinal, la alteración renal, la hiponatremia, las alteraciones en la concentración del potasio. Y no iniciar el tratamiento con diuréticos si se presenta encefalopatía hepática o una hiponatremia grave. Y suspender diuréticos de asa si hay hipocalemia grave o si hay hipercalemia grave, pues suspender el tratamiento antimineralocorticoide. Muy bien. En el manejo de la citis refractaria, pues aquella que no puede movilizarse o que reaparece tempranamente, se divide en dos este tratamiento, en aquel que es resistente a diurético y aquel que es no tratable con diurético porque pues, sus efectos adversos impiden la dosis máxima. En este caso, se recomienda o el tratamiento de primera línea es la paracentesis de alto volumen. Se asocia a varias complicaciones, pero que regularmente son locales. Incluso cuando el INR se encuentra dentro de un rango adecuado, se asocia a sangrado, a disfunción circulatoria postparacentesis, que esta misma pues es o se puede caracterizar por falla renal, hiponatremia dilucional, encefalopatía hepática y pues también una supervivencia disminuida. Y entre las contraindicaciones para ello, pues es un paciente que no sea cooperador, la presencia de una infección cutánea abdominal en los sitios de punción, el embarazo, una coagulopatía grave, y la distensión intestinal grave. Es muy importante poder hacer una expansión de volumen tras la paracentesis. En paracentesis arriba de 5 litros, la expansión con infusión de albúmino a relación de 8 gramos por litro de ascitis removida. Y en paracentesis de 5 litros hay un muy bajo riesgo de esta complicación, por lo cual puede ser no necesario utilizar albúmina como expansor de volumen. El uso de dosis mínimas de diurético para evitar la reacumulación es algo importante y cuando sea necesario, pues realizar paracentesis en pacientes con peritonitis bacteriana espontánea y una lesión renal aguda. Pues bueno, aquí les comparto las definiciones de ascitis resistente a diurético, que en este caso es aquella que no puede ser prevenida a pesar de la respuesta a el tratamiento con restricción de sodio y el tratamiento diurético, aquella que es intratable, o sea, que no se puede movilizar a pesar de el tratamiento otorgado, especialmente por las complicaciones del tratamiento con los diuréticos. Y pues también aquí viene la descripción de los criterios diagnósticos de cada uno.
Tratar es que no le puedes dar diurético porque no lo tolera por las complicaciones. Exactamente. Muy bien. Y aquí les comparto un algoritmo para el tratamiento de la asitis refractaria. Entonces, en pacientes con asitis grado 3 que están con diuréticos, hay que evaluar la respuesta diurética y las complicaciones. Si no hay respuesta a las dosis máximas de diuréticos o hay una presencia de complicaciones asociadas al uso de diuréticos, entonces llegamos al diagnóstico de una asitis refractaria. También la medición del sodio urinario, si hay una mínima excreción de sodio urinario o en una historia dietética vemos o evaluamos la restricción de sodio y a pesar de esto el paciente vemos que no mejora y cumple con los criterios de una asitis refractaria, entonces la indicación es hacer una volumen con represión de albúmina y pues monitorizar para las complicaciones y pues en el caso de estos pacientes, como habíamos mencionado, cuando ya se presentan con asitis, pues hay que intentar referir para trasplante hepático o considerar el TIPS. Muy bien, el diagnóstico de asitis refractaria pues se basa en esta evaluación de la respuesta a asitis a tratamiento diurético de la restricción de sal, pacientes estables sin complicaciones asociadas, más verificar el cumplimiento del tratamiento y en pacientes con asitis refractaria se debe evaluar la posibilidad de trasplante hepático. Entonces, como mencionábamos, primera línea, paracentesis repetitiva más represión de albúmina arriba de los 5 litros, suspender diuréticos si la natriuresis no es mayor a 30 milimoles por decilitro con el diurético y el TIPS en asitis recurrente o refractaria con paracentesis inefectivas, ya que esto aumenta la supervivencia, mejora el control y además de eso, pues podemos continuar con los diuréticos y la restricción de sodio tras su colocación. Además de eso, pues hay otros sistemas como el Alpha Pump, que es un sistema automatizado de bomba de asitis de bajo flujo, que puede ayudar a mejorar pues, la calidad de vida de los pacientes, en lo que pues, pueden tener alguna otra opción de tratamiento. Sabemos que el TIPS no se recomienda en pacientes que tengan bilirrubinas séricas arriba de 3 miligramos por decilitro, plaquetas menos de 75 em, en 1000, encefalopatía hepática grado 2 o encefalopatía hepática crónica, infección activa concomitante, insuficiencia renal progresiva, disfunción sistólica o diastólica grave e hipertensión pulmonar. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco del hidrotórax hepático, que se describe como la acumulación de transudado en el espacio pleural en pacientes con cirrosis descompensada en ausencia de enfermedad cardíaca, pulmonar o pleural. Esta tiene una prevalencia de 4 al 12%, es unilateral y puede llevar a insuficiencia respiratoria y complicarse con infecciones bacterianas como el empiema. Y pues también esta define un mal pronóstico, tiene una supervivencia de 8 a 12 meses tras su presencia. Cabe destacar que las escalas pronósticas más comunes, como el Child-Pugh y el MELD, parecen subestimar este resultado adverso. Como parte del diagnóstico, pues se deben descartar enfermedades cardiopulmonares y pleurales primarias, debe hacerse una toracocentesis diagnóstica. Un hidrotórax hepático no complicado se define con un contenido bajo de proteínas y una albúmina en el líquido pleural, a albúmina sérica arriba de 1,1 gramos por decilitro. Y hay que evaluar la presencia y extensión de defectos diafragmáticos y para esto podemos utilizar algunos estudios de imagen como la resonancia magnética nuclear o un ultrasonido Doppler color y técnicas con radioisótopos. El tratamiento de primera línea se basa, igual que en el tratamiento de asitis, con diuréticos y con las paracentesis y toracocentesis terapéuticas. En algunos pacientes no se recomiendan únicamente las toracocentesis solas, pero perdón, o sea, perdón, la frecuencia de aparición de estas complicaciones desaconseja el uso de un drenaje pleural crónico, que también puede ir seguido de disfunción renal por pérdida de líquidos. Siempre que sea posible y esté indicado, pues aquí el tratamiento principal y el curativo podría ser el trasplante hepático, ya que este representa la mejor opción para pacientes con hidrotórax hepático refractario. Cuando esta no es una posibilidad, podemos referir a los pacientes para un TIPS y en aquellos que no son candidatos a TIPS o un trasplante hepático, pues la pleurodesis puede ser una muy buena opción.
Y en aquellos pacientes que se pueden definir unos defectos diafragmáticos, pues la reparación se puede reparar con toracoscopía con malla de Mercilene. Pero no, exactamente, no como una sonda como para un drenaje crónico, es para ello, ¿sí? O sea, de formas agudas, más que nada el tratamiento con la paracentesis y con las toracocentesis terapéuticas, pero no para un drenaje pleural crónico, porque pues se asocia a otras complicaciones. Las infecciones bacterianas. Hablando del empiema pleural espontáneo, la infección de un hidrotórax previo sin neumonía define esta clase, en este caso el empiema. Ocurre en un 16% de pacientes con hidrotórax, con una mortalidad del 38%. El diagnóstico se hace por toracocentesis con unos neutrófilos arriba de 250 más un cultivo positivo o con neutrófilos arriba de 500 si el cultivo es negativo. Y el tratamiento depende pues de en dónde se encuentra nuestro paciente. Si fue adquirido pues en la comunidad, utilizaríamos una cefalosporina de segunda o tercera generación, por ejemplo, ceftriaxona más metronidazol o clindamicina, o se puede usar monoterapia como una aminopenicilina con un inhibidor de beta-lactamasas. Y en el caso de que nuestro paciente se encuentre en un entorno hospitalario, pues hay que cubrir para MRSA y para pseudomonas. Entonces se recomienda el uso de vancomicina más algunos de los siguientes: cefepime más metronidazol, piperacilina, tazobactam o meropenem si se sospechan de bacterias BLE. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre la presencia de hiponatremia en el paciente con cirrosis. Sabemos que la hiponatremia es común en pacientes con cirrosis avanzada y se ha definido arbitrariamente como una concentración sérica de sodio inferior a 130. Los pacientes con hiponatremia tienen un mal pronóstico ya que se asocia a un aumento de la mortalidad y de la morbilidad. En particular, complicaciones neurológicas y una reducción de la supervivencia incluso después del trasplante hepático. Tanto la hiponatremia hipovolémica como la hipervolémica pueden presentarse en pacientes con cirrosis. Especialmente la hipervolémica es la más común y se caracteriza por una expansión del volumen de líquido extracelular con ascitis y edema. Y puede ocurrir de forma espontánea debido a un exceso de líquidos o al ser secundaria a complicaciones de la cirrosis, lo que provoca un empeoramiento abrupto de la volemia efectiva. Y los principales factores desencadenantes son la hipersecreción osmótica de vasopresina y el aumento de la reabsorción de sodio de la nefrona proximal, que dificultan la generación de agua libre y son causados por una hipovolemia efectiva. A diferencia de la hiponatremia hipervolémica, la hiponatremia hipovolémica se caracteriza por la frecuente ausencia de ascitis y edema y es causada por un balance negativo prolongado de sodio con una marcada pérdida de líquido extracelular, a menudo debido a un tratamiento diurético excesivo. Muy bien. Entonces, para el manejo de la hiponatremia, eh, de la hiponatremia hipovolémica, podemos utilizar expansión de volumen con solución salina o con albúmina al 5% y pues el manejo de los factores causales, en este caso una temporal descontinuación del uso de diuréticos y o laxantes, y en el caso de la hiponatremia hipervolémica, pues el objetivo es lograr un balance hídrico negativo. En el caso de pacientes que tienen un sodio entre 120 y 125, pues hay que hacer una restricción de líquidos para prevenir una mayor disminución de sodio sérico al día y se recomienda una restricción de alrededor de 1 litro al día. Y en el caso de la presencia de sodio menos de 120, pues la restricción más estricta de líquido más una infusión de albúmina. Muy bien. Eh, Sabemos que la administración de cloruro de sodio hipertónico a pacientes con cirrosis descompensada puede mejorar la anatremia, pero aumenta la sobrecarga de volumen y empeora la citis y el edema. Por lo tanto, debe limitarse la hiponatremia gravemente sintomática, definida por manifestaciones potencialmente mortales, como dificultad respiratoria, somnolencia normal y profunda, convulsiones y coma, que no se presentan con frecuencia en pacientes con ascitis, perdón, con cirrosis. Además, puede considerarse la administración de cloruro de sodio hipertónico en pacientes con hiponatremia grave que se espera reciban un trasplante de hígado en los próximos días. En estos casos, la hiponatremia no debe corregirse completa y rápidamente para evitar el riesgo de milinólisis pontina central, que aumenta en la cirrosis avanzada. En la práctica, tras una corrección rápida destinada a atenuar los síntomas clínicos, administrando 5 milimoles en la primera hora, la concentración sérica de sodio pues no debe aumentar más de 8 milimoles al día.
Y la infusión de albúmina parece mejorar la concentración sérica de sodio, pero pues se necesitan un poquito más de estudios. Entre otros tratamientos que se pueden utilizar para el manejo de la hiponatremia, se pueden utilizar los vaptanos, que son antagonistas selectivos de los receptores B2 de la arginina vasopresina en las células principales de los túbulos colectores, que mejoran la excreción de agua libre de solutos. Se sabe que se pueden utilizar con seguridad en tratamientos muy cortitos, de preferencia de una semana a menos de un mes. Entre estos, en Estados Unidos se usa conivaptan y tolvaptan para la hiponatremia hipervolímica grave y pues realmente en la práctica clínica se usan más que nada para estudios clínicos controlados. Muy bien. No sé qué, no se ve la imagen, pero había puesto una fotito de un sangrado variceal. Pero bueno, la hemorragia variceal se describe como la ruptura de la pared variceal por exceso de tensión. La tensión varicosa es una propiedad intrínseca de la pared vascular que se opone a la fuerza expansiva determinada por la presión transmural varicosa, que depende de la presión portal y del tamaño del vaso. El soporte tisular que rodea la varice puede contrarrestar el aumento de la presión y el tamaño varicosos, protegiendo a la pared de una ruptura. Y una vez esta ruptura sucede, la cantidad de sangrado está relacionada a la presión transmural, que depende de la presión portal, del área de la ruptura de la pared vascular y también de la viscosidad sanguínea o alteraciones de la hemostasia. Y todos estos factores pues se van a ver influenciados por el tratamiento que vamos a ver a continuación. La hemorragia variceal se puede tratar de varias formas. Es importante que nosotros conozcamos que la presencia de esta complicación pues es algo grave, es la segunda más frecuente en pacientes con cirrosis y el 70% de los casos de sangrado de tubo digestivo en pacientes con hipertensión portal. Se puede presentar en pacientes con Child A alrededor de un 42% y en aquellos que tienen un estadio Child B o C hasta en un 72%. Y la cantidad de sangrado está relacionada, pues, como mencionábamos, con la presión transmural, con el área de ruptura vascular y con la viscosidad. Y pues todas estas cosas van a ser blancos terapéuticos de los cuales vamos a hablar a continuación. Em, si en una endoscopia previa no se observaban varices, al desarrollar una descompensación hay que repetir la esófago-gastroduodenoscopia en busca de varices por riesgo de complicaciones. Y en pacientes sin varices en tamizaje, hay que repetir ese tamizaje de forma anual. Muy bien. Vamos a hablar sobre la profilaxis primaria y la profilaxis secundaria. Pues la profilaxis primaria se describe en pacientes con cirrosis con varices de alto riesgo y en este caso podríamos describirlas como varices pequeñas con signos rojos o como en inglés dicen red well marks, varices de gran tamaño independientemente de la clase Child-Pugh y varices pequeñas en pacientes con Child-Pugh C. En este caso, la profilaxis primaria es con beta bloqueadores no selectivos y en aquellos casos que sabemos que puedan presentar algunas complicaciones o sean intolerantes a esto, pues el tratamiento es con el TIPS. Sabemos que los beta bloqueadores no selectivos son fundamentales en el tratamiento de la profilaxis del sangrado gastrointestinal, ya que se ha demostrado que mejoran la supervivencia. En aquellos pacientes que ya han presentado sangrado previamente, se usan ambas cosas, tanto los beta bloqueadores no selectivos como la ligadura endoscópica con banda. Sabemos que la ligadura endoscópica con banda pues, no tiene un impacto directo en la hipertensión portal y pues sí se asocia a algunas complicaciones más graves con la presencia de úlceras asociadas a la ligadura endoscópica. Y pues es una alternativa de profilaxis primaria si hay contraindicaciones para el uso de beta bloqueadores no selectivos. Muy bien. Hablando de los beta bloqueadores no selectivos, sabemos que reducen el gasto cardíaco, reducen el flujo sanguíneo esplácnico y la vasoconstricción esplácnica, reduciendo así la presión portal. Em, Regularmente se utilizan propranolol, nadolol y carvedilol. Y o precaución en pacientes que tienen así refractaria, hay que suspender eh, milimoles por litro.
Sí se ve ahí, ¿verdad? Y se escucha bien. Muy bien, pues continuamos. Sabemos que el sangrado gastrointestinal, el sangrado variceal es una emergencia médica, tiene una alta incidencia de complicaciones y mortalidad y debemos sospechar en cualquier paciente que tenga cirrosis y un sangrado de tubo digestivo. Hay que iniciar el manejo tan pronto como se confirma el sangrado de forma clínica, independientemente de la falta de confirmación endoscópica superior. Muy bien. Entonces, el tratamiento se basa en tres puntos. Uno es restaurar la volemia, dos, el uso de vasoactivos y tres, el uso de antibióticos. El objetivo es el control del sangrado. Esto nos va a ayudar también a prevenir una recurrencia temprana, prevenir la mortalidad a las 6 semanas. Y el uso de vasoactivos nos ayuda a disminuir la incidencia de sangrado activo, facilitar la terapia endoscópica, el control de sangrado y la supervivencia. A continuación, les comparto el algoritmo que menciona la guía en el cual cuando hay presencia de sangrado gastrointestinal agudo, más hipertensión portal, pues lo importante de forma inicial es hacer una evaluación completa con historia clínica, examen físico, exámenes de laboratorio, cultivos y pues la resucitación. Con el ABC que ya todos conocemos, en la parte de circulación hacen énfasis en el uso de cristaloides de preferencia y en una transfusión restrictiva de la cual vamos a hablar a continuación. El poder dar una terapia inmediata con fármacos vasoactivos y la terapia con profilaxis antibiótica. De preferencia, poder posteriormente tener una endoscopía diagnóstica temprana, menos de 12 horas, para confirmar el sangrado variceal y además de eso, pues tener algo de terapia en los pacientes que sean candidatos a ligadura con banda, más el mantenimiento del uso de fármacos vasoactivos de 3 a 5 días y la profilaxis antibiótica. Entonces, en la mayoría de los casos, alrededor del 85% de los casos, los pacientes se controlan con esto y pues hay que considerar posteriormente un TIPS temprano en pacientes de alto riesgo y en casos de que tengan sangrado, que es alrededor del 15% de los casos, pues poder rescatar con el TIPS. Muy bien. Respecto a la restauración de la volemia, la guía menciona poder colocar dos catéteres que puedan permitir una rápida expansión de volumen con cristaloides y una transfusión umbral de 7 gramos por decilitro y un rango entre 7 y 9 gramos por decilitro es la meta con nuestros pacientes para la transfusión. Y respecto al uso de vasoactivos, menciona tres fármacos, la telipresina, la somatostatina y la octreotida, como fármacos aceptados con eficacia comprobada y pues que todos estos requieren administración intravenosa. Respecto a la terlipresina, se recomienda el uso de 2 miligramos cada 4 horas IV en bolo durante las primeras 48 horas y luego 1 miligramo IV en bolo cada 4 horas. Este, Sí, menciona la guía que de preferencia, pues con todos los vasoactivos se debe utilizar durante 5 días para evitar el resangrado temprano. El uso de la somatostatina es de preferencia una infusión continua de 250 microgramos. Primero se administra en bolo intravenoso y repetir en la primera hora si el sangrado persiste y luego pues la infusión continua de 200 microgramos por hora durante 2 a 5 días. Y de la octreotida, una infusión continua de 50 microgramos por hora con un bolo iniciante de 50 microgramos. La preparación es con 1 miligramo de octreotide en 250 mililitros de solución salina, el 0,9%. Será un bolo de 12,5 mililitros, que equivale a 50 microgramos. Y pues continuar posteriormente con 12,5 mililitros por hora, que equivale a 50 microgramos por hora y se puede administrar un nuevo bolo, ya sea de somatostatina u octreotida, si el sangrado persiste. Y pues bueno, como mencionábamos, la endoscopía, pues ya eso se hace posterior a la represión de volumen y a la estabilidad hemodinámica. Se procede a la endoscopía superior, de preferencia dentro de las primeras 12 horas para determinar la causa de hemorragia y otorgar una terapia endoscópica. Sí menciona la guía que podemos utilizar eritromicina 250 miligramos IV de 30 a 120 minutos preendoscopía para mejorar la visibilidad y pues se debe utilizar en conjunto la terapia vasoactiva porque ya es más eficaz, disculpen, este va con Z, que el uso aislado de cualquiera de ellas. Y el uso corto de inhibidores de bomba de protones post-endoscopía reduce el tamaño de las úlceras post-ligadura. Entre las complicaciones pues, más frecuentes asociadas al sangrado gastrointestinal se encuentran las infecciones bacterianas, especialmente la neumonía por aspiración y la peritonitis bacteriana espontánea en arriba del 50% de los pacientes.
Además, se asocia a encefalopatía hepática y al deterioro de la función renal. Y como profilaxis antibiótica, reduce la incidencia de infecciones y mejora el control del sangrado y la supervivencia. Y se recomienda utilizar profilaxis antibiótica con ceftriaxona 1 gramo al día por máximo 7 días y norfloxacino vía oral 400 miligramos cada 12 horas. Para prevenir las complicaciones, especialmente el deterioro de la función renal, se recomienda la reposición hidroelectrolítica, evitar nefrotóxicos durante la hemorragia variceal, prevenir la encefalopatía con el uso de disacáridos no absorbibles como lactulosa y si hay sangrado persistente, utilizar el TIPS y si no se puede el TIPS, pues una segunda terapia endoscópica más la duplicación de las dosis de vasoactivos como somatostatina o terlipresina si no se utilizaron previamente. Respecto al taponamiento con balón, se puede usar en hemorragia masiva, perdón, como puente temporal hasta el manejo definitivo y por máximo de 24 horas. Tiene un alto riesgo de neumonía por aspiración, por lo cual se debe preceder con intubación orotracal profiláctica en pacientes comatosos o encefalopáticas. Y los stents, se pueden usar también stents esofágicos removibles cubiertos y autoexpandibles como alternativa y pueden tener menos tasas de eventos adversos. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre infecciones bacterianas. Y vamos a hablar sobre la peritonitis bacteriana espontánea, que se define como una infección bacteriana de líquido acítico sin una fuente de infección intraabdominal tratable quirúrgicamente. Tiene una mortalidad de alrededor del 20% y tiene una prevalencia del 1,5 a 3,5 en pacientes ambulatorios, 10% en pacientes hospitalizados. Y alrededor del 50% de pacientes que ya están hospitalizados ya presenta peritonitis bacteriana espontánea al ingreso. El resto lo desarrolla en el hospital. Signos y síntomas locales de peritonitis, pues son las cosas más características que vamos a ver como cuadro clínico: dolor abdominal, vómito, diarrea, íleo y además signos de inflamación sistémica, hipotermia, fiebre, leucocitosis o leucopenia, taquicardia, taquipnea, deterioro de la función hepática, encefalopatía hepática, choque, falla renal, sangrado digestivo. En algunos pacientes puede ser también asintomática. El diagnóstico se realiza por medio de una paracentesis. Sabemos que la infección peritoneal causa una reacción inflamatoria que resulta en el aumento del número de neutrófilos en el líquido acítico, por lo cual el estándar de oro es la cuenta de neutrófilos. Arriba de 250 neutrófilos por milímetro cúbico aumenta la sensibilidad y arriba de 500 neutrófilos por milímetro cúbico aumenta la especificidad. Bacteriacitis también se puede describir como una colonización bacteriana secundaria con cultivos positivos y neutrófilos normales, y este puede ser el primer paso para el desarrollo de la peritonitis bacteriana espontánea. También la guía menciona la peritonitis fúngica, que es rara en menos del 5% de los casos y pues también tienden o se asocia a un peor pronóstico. Muy bien. La guía sí da como recomendaciones el realizar una paracentesis diagnóstica en todo paciente hospitalizado con cirrosis y ascitis, realizar incluso cuando vengan los pacientes por sangrado gastrointestinal, choque, fiebre o datos de inflamación sistémica. Y pues como mencionábamos, el diagnóstico se basa en la cuenta de neutrófilos en líquido acítico arriba de 250. En un cultivo positivo de paracentesis no es requisito para el diagnóstico de PV, pero pues sí puede ayudar a guiar la terapia antimicrobiana y se recomienda la administración de albúmina de 1,5 gramos por kilo al diagnóstico y de 1 gramo por kilo en el día 3 en pacientes que tienen peritonitis bacteriana espontánea. Respecto al tratamiento, la terapia intravenosa debe iniciarse inmediatamente tras confirmar el diagnóstico. Se hace la sugerencia de no usar aminoglucósidos y recomienda como tratamiento cefotaxima 4 gramos al día por 5 días y como alternativas amoxicilina, clavulanato IV y posterior oral, ciprofloxacino IV y después oral, o ofloxacino vía oral solo en PV no complicada. Muy bien. Entonces, aquí nos hace la diferencia entre los diferentes lugares donde podemos encontrar pues, a nuestro paciente con PV. Si es adquirida en la comunidad, pues el uso de una cefalosporina de tercera generación o piperacillina tazobactam, en aquel que es asociado a cuidados de la salud. Depende si se trata como una infección nosocomial, si hay una alta resistencia de mecanismos, perdón, de microorganismos multidrogoresistentes. Y el tratamiento de la PV nosocomial se utiliza con un carbapenémico en monoterapia o más daptomicina, vancomicina o linezolid, si hay una alta prevalencia de microorganismos multidrogoresistentes. Muy bien.
Entonces, bueno, esto igual ya lo mencionamos. Aquí les dejo igual las dosis. En baja prevalencia de resistencia utilizamos piperacillina tazobactam 4.5 gramos al día, perdón, cada 8 horas. Y en alta prevalencia de infecciones graves, pues usamos meropenem 1 gramo IV cada 8 horas en monoterapia, más alguno o puede ser alguna opción, más alguno de los siguientes: daptomicina, linezolid y glucopéptidos. Y podemos definir la gravedad y guiar el manejo con los criterios SOFA o sepsis 3, que son los que menciona la guía, que fue desarrollada en el 2018. El uso de albúmina se recomienda, ya que reduce la incidencia de síndrome de patogenial tipo 1, la mortalidad, y especialmente es útil si los pacientes se presentan con una bilirrubina arriba de 4 miligramos por decilitro, una creatinina arriba de 1 miligramo por decilitro, y puede ser no necesaria en pacientes con función hepática y renal conservadas. El seguimiento, pues la duración del tratamiento debe ser de un mínimo de 5 a 7 días. Se recomienda una paréntesis de control a las 48 horas de iniciado el tratamiento y evaluar si disminuyen los polimorfonucleares en alrededor de un 25%, y si no hay respuesta, considerar resistencia o peritonitis secundaria. Como profilaxis, la profilaxis se indica primariamente en pacientes que tengan un Child-Pugh arriba de 9 puntos, una bilirrubina arriba de 3, o si la función renal está deteriorada o hay hiponatremia, o si hay proteínas en el líquido acítico menos de 15 gramos por litro. Y la profilaxis está indicada con norfloxacino 400 miligramos al día vía oral. Disminuye significativamente el riesgo de PBE y aumenta la sobrevida a 3 meses, y se puede suspender si vemos que hay mejoría a largo plazo o hay desaparición de la citis. Y la secundaria se da también con norfloxacino, disminuye la recurrencia de un 68 hasta pues un 20%. Y la rifaximina no está recomendada actualmente como una alternativa de profilaxis. Como medicamentos concomitantes, se recomienda no utilizar inhibidores de bomba de protones si no hay una indicación clara, ya que aumentan el riesgo de PBE. Y los betabloqueadores no selectivos deben ajustarse y suspenderse si hay un deterioro hemodinámico en cirrosis avanzada. Y pues los probióticos no han demostrado algún beneficio en la prevención. Entre otras infecciones más frecuentes, además de la PB, pues tenemos infecciones del tracto urinario, neumonía, infecciones de la piel, tejidos blandos y bacteriemia. De la celulitis, pues dependiendo igual el área en la cual nuestro paciente haya adquirido su infección, el tratamiento va a ser, si es en la comunidad, con piperacillina tazobactam o una cefalosporina de tercera generación más oxacilina. Y si es asociada a cuidados de la salud o nosocomial, se utiliza una cefalosporina tercera generación o meropenem más oxacilina o glucopéptido, daptomicina o linezolid. En el caso de neumonías, se hace la recomendación de tratar con piperacillina tazobactam o ceftriaxona más un macrólido o levofloxacino o moxifloxacino. En el caso de aquellos que son asociados a cuidados de la salud o nosocomiales, el tratamiento se recomienda con ceftazidime o meropenem más levofloxacino más menos glucopéptidos o linezolid. Y en el caso de infecciones de vías urinarias, se recomienda el uso de ciprofloxacino en aquellos que no son complicados, o cotrimoxazol si em, perdón, si hay presencia de sepsis, pues utilizar una cefalosporina de tercera generación o piperacillina tazobactam. Y en el caso de aquellas asociadas a cuidados de la salud o nosocomial, se puede utilizar fosfomicina o nitrofurantoína, y si hay sepsis, pues utilizar meropenem más teicoplanin o vancomicina. Vamos a hablar en los pocos minutos que nos quedan de lesión renal y de síndrome hepatorenal. Muy brevemente, la definición de acuerdo a la guía, de acuerdo a la CADIGO, se define como un aumento de la creatinina de arriba de 0.3 miligramos por decilitro en menos de 48 horas o más del 50% en menos de 7 días. Si nos menciona algunas definiciones a recordar, tanto de lesión renal aguda como enfermedad renal aguda y enfermedad renal crónica. Y también pues nos menciona como la definición de la CADIGO también se basa en el, ¿cómo se dice?, en el gasto urinario para su diagnóstico. Otra definición que menciona la guía y que hace, ¿cómo se dice?, énfasis es en
en la guía de la ICA-AQI en el diagnóstico y manejo de la lesión renal aguda en pacientes con cirrosis. Y este igual nos menciona que debemos tener una creatinina sérica basal para poder hacer esta definición y que se puede usar como referencia y que pues si hay varios valores se usa el que está más cercano al ingreso y si no tiene ningún valor previo se tomará como referencia el del valor del ingreso. Define como la lesión renal aguda un aumento arriba de 0,3 miligramos por decilitro en menos de 48 horas, un aumento porcentual de arriba del 50% dentro de los últimos 7 días. Y estadifica la lesión renal en 3, en 1, 2 y 3, y el 1 lo divide en 1A y 1B. El aumento en el estadio 1 es arriba de 0,3 miligramos por decilitro, un aumento de 1,5 a 2 veces el valor basal. Y en los pacientes los divide entre 1A cuando tienen debajo de 1,5 y 1B arriba de 1,5. En el estadio 2, el aumento de creatinina. Sí, el aumento de creatinina de 2 a 3 veces en el estadio 2 y un aumento de creatinina arriba de 3 veces perdón, de 4 miligramos por decilitro o necesidad de terapia de reemplazo renal. También menciona algunas definiciones de progresión, de regresión y de respuesta al tratamiento que les compartiré si alguien quiere tomarle corte de pantalla o algo, pero les puedo compartir después. Como parte del manejo, recomienda suspender diuréticos y betabloqueantes, tratar factores precipitantes y evitar nefrotóxicos, como las infecciones, sangrado gastrointestinal, diuréticos, entre otros. Si hace la sugerencia de administrar albúmina 1 gramo por kilo por 2 días, si la lesión renal es arriba del estadio 1A y si no hay causa clara, y el uso adecuado de cristaloides o concentrados según la causa. Aquí nos hace el algoritmo del manejo, nos dice que hay que hacer una monitorización continua, remover factores de riesgo y pues si solamente con esto se resuelve, pues hay que dar seguimiento. Persiste, manejo decidido caso por caso y si hay progresión arriba de un estadio 1A, entonces pues hay que quitar los diuréticos si es que ya no se han retirado y hacer una expansión de volumen con albúmina 1 gramo por kilogramo por 2 días. Si hay respuesta, pues hay que vigilar y en caso de que no, pues hay que ver si cumple con criterios de un síndrome hepatorrenal. Sí, sí, pues hay que dar vasoconstrictores de albúmina y si no, pues entonces hay que dar el tratamiento específico para los diferentes fenotipos de lesión renal aguda. Muy bien, la causa más común es pues una lesión renal prerrenal, pero pues hay otros factores como una necrosis tubular aguda como la principal causa de forma intrínseca y pues es a veces un poquito difícil diferenciar entre una lesión renal y con síndrome patorrenal y una necrosis tubular aguda, pero pues puede ayudarnos un poquito la lipocaína asociada a gelatinasa de neutrófilos como pues una estrategia prometedora para hacer la diferenciación. Como definición del síndrome hepatorrenal, tenemos una insuficiencia renal funcional causada por una vasoconstricción intrarrenal que se presenta en pacientes con enfermedad hepática terminal, así como en pacientes con insuficiencia hepática aguda o hepatitis alcohólica. Esto en ausencia de hipovolemia u otra patología renal. Se divide en síndrome hepatorrenal, lesión renal aguda o síndrome hepatorrenal, lesión renal no aguda. Esta previamente se llamaba tipo 1 y la otra se llamaba pues previamente tipo 2. Y la primera se presenta en pacientes con cirrosis, anteriormente conocida como tipo 1, y pues la otra se conocía en aquellos que no cumplen con los criterios de la anterior, previamente conocida como tipo 2, ¿verdad? El diagnóstico pues se hace en pacientes que tengan cirrosis con ascitis, un diagnóstico de lesión renal aguda de acuerdo a los criterios ICA-AQI que ya mencionamos, a la ausencia de respuesta tras 2 días consecutivos de la retirada de diuréticos y expansión de volumen plasmático con infusión de albúmina, a la ausencia de shock, sin el uso actual o reciente de fármacos nefrotóxicos y sin signos de lesión renal estructural, como lo indican la proteinuria, la microhematuria y o una ecografía renal anormal. Y el manejo se da con terlipresina más albúmina como manejo de elección. Los bolos de terlipresina son de 1 miligramo IV cada 4 a 6 horas y se puede hacer con una infusión continua, que se comienzan con 2 miligramos al día y se pueden aumentar hasta incluso 12 miligramos al día según la respuesta. Y de albúmina al 20% se pueden dar de 20 a 40 gramos al día IV. Y hay alternativas, se puede usar noradrenalina como vasoactivo o midodrina más octreotida. Mantener
el tratamiento es importante hasta la respuesta completa o un máximo de 14 días en caso de que haya una respuesta parcial, que la definiríamos como una disminución de la creatinina sérica en un 50%. Se pueden considerar otras terapias adicionales como el TIPS. Y el trasplante hepático pues sigue siendo la mejor opción terapéutica. Hay que valorar pues en cada paciente si requieren de una terapia de reemplazo renal. Y pues esto se puede prevenir con el uso de la albúmina en pacientes con PV, como ya habíamos mencionado, y el uso de norfloxacino como profilaxis de PV para prevenir esta complicación. Yo creo que el tiempo realmente no nos permite hablar mucho sobre la falla aguda sobre crónica, que es un síndrome que implica un deterioro agudo de la enfermedad hepática crónica acompañado por insuficiencia multiorgánica y una mortalidad significativa a corto plazo. Quizás a lo que más voy a hacer énfasis es al uso de los diferentes scores que se utilizan para poder hacer el diagnóstico, en este caso el CLIF-CAD y el CLIF-CACLF. El primero nos ayuda a poder identificar pacientes con cirrosis descompensada que no están cursando con, si están cursando o no con el acute on chronic liver failure y predecir la mortalidad. Se utilizan variables como edad, creatinina, INR, leucocitos y sodio. Y como ventaja, pues mejora la precisión pronóstica en comparación con el MELD o MELD-NA en esta población. Y el segundo se utiliza en pacientes que ya tienen acute on chronic liver failure y nos ayuda a predecir la mortalidad de 28 a 90 días. Utiliza varias variables, entre esas variables que hablan sobre falla orgánica, edad y leucocitos, y tiene pues la importancia clínica para guiar decisiones terapéuticas como el ingreso a la UCI, la evaluación de trasplante hepático y nos estratifica también la gravedad y el riesgo de futilidad, especialmente en pacientes que están cursando con falla aguda sobre crónica. El tratamiento pues está más que nada orientado a identificar y tratar precipitantes, a manejar el manejo de fallas orgánicas específicas y pues al trasplante que sigue siendo la única opción curativa. Por último, y para mencionar brevemente, para el manejo de encefalopatía hepática, aunque no lo mencionan estas guías, pues lo definimos como una disfunción cerebral en presencia de insuficiencia hepática. Ya sabemos que se clasifica con la escala West Heaven como mínima, grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4 en progresivo va empeoramiento y el tratamiento pues es identificar y retirar los factores precipitantes y pues sí quería poner a continuación el manejo empírico con lactulosa de 30 a 45 mililitros hasta ejercer efecto laxante y posteriormente se disminuye hasta por vía oral se administra 3 a 4 veces al día y se ajusta la dosis para mantener de 2 a 3 deposiciones blandas y formadas al día. Se pueden utilizar L-ornitina, L-aspartato como una alternativa o adicional si no hay respuesta al manejo convencional. Si se utiliza IV, se pueden utilizar 5 ámpulas en 500 mililitros de solución salina para 24 horas. Se puede usar también el polietilenglicol, 4 litros por sonda nasogástrica durante 4 horas el primer día del ingreso hospitalario y posteriormente cambiar a lactulosa y también usar rifaximin. Por último y no menos importante, cuando nuestros pacientes cumplen con algunos criterios y sabemos que su enfermedad ha avanzado bastante, hay que también saber cómo manejar el aspecto de cuidados paliativos y también el aspecto de síntomas. Esta es otra guía que tampoco yo conocía que existía y que me pareció muy importante para manejar aquellos pacientes que se encuentran con criterios de terminalidad y a continuación les compartí también los criterios de terminalidad en pacientes con enfermedad hepática y en cirrosis descompensada. Por si alguien gusta tomarle fotos, sé que ya estamos sobre el tiempo, pero sí nos menciona pues algunos criterios muy específicos que podemos tomar en cuenta y pues algunos de los tratamientos que podemos otorgar para problemas específicos en este grupo de pacientes como el dolor, la disnea, el prurito, los calambres, las náuseas y el vómito. Y me pareció pues también una herramienta importante a tener en nuestra herramienta de manejo. Igual a continuación les comparto los códigos QR de las guías utilizadas y pues eso sería todo. Disculpen la demora, sé que estuvo un poquito largo y fue mucha información, pero pues espero que se les sea de utilidad. Igual les comparto la presentación después. No sé si hay alguna duda o pregunta o algún comentario. No, muchas felicidades, es una guía muy extensa, entonces
Si se dificulta presentar todo en una hora, felicidades. Gracias. Bueno, aquí mencionaban si el paciente tiene PBE y el sangrado variceal, qué antibiótico se prefiere, ceftriaxona o cefotaxim. Respecto a la PBE, déjenme ver, por acá está. Bien, un segundo. Esto es respecto a la albúmina y esto es respecto a la profilaxis. Realmente la guía sí nos hace la sugerencia del tratamiento con una cefalosporina tercera generación. Realmente no menciona cuál específicamente, pero pues sí depende mucho también de dónde adquirió el paciente su enfermedad. Pero pues no hace algún énfasis en alguna en específico. Solo hace referencia a una cefalosporina tercera generación o piperacillina tazobactam. Buenos días, soy Jaques. Oiga, dos cosas muy importantes. En cuanto a complicaciones, es muy importante controlar la causa porque todas estas complicaciones, si no se controla la causa, el paciente va a seguir teniendo las complicaciones, teniendo en cuenta que nuestra principal causa de patopatía crónica es el alcohol, pues la suspensión del alcohol es muy, muy importante. Igual si el paciente tiene hepatitis autoinmune, si el paciente tiene infección por virus B o C, el control de la causa ayuda mucho a que el paciente no siga teniendo complicaciones. Otra cosa, al tener el paciente cualquiera de las complicaciones, prácticamente te lo hace ya candidato a un trasplante hepático. Entonces eso también es algo muy importante. Digo, lamentablemente no tenemos a disponibilidad trasplantes hepáticos para todos, pero bueno, es algo que debemos de pensar. Y esto que comentaste, el último de la PBE, y ahorita hay muchas cosas que cambian y te estratifican al paciente de alto riesgo, bajo riesgo. Hay momentos en donde puedes manejar PBE de forma ambulatoria en base al estadio de Child o de Mel. Igual muchas cuestiones de sangrado digestivo alto en cuanto a cuántos días dura internado, el riesgo de resangrado, pues todo eso también tiene que ver mucho. Y digo, hay un mundo ideal en donde, por ejemplo, todo paciente con sangrado, pues lo ideal es tener medición de la presión venosa portal para dar una estratificación y el riesgo de resangrado. Pero bueno, son temas sumamente extensos. Uno por cada uno es muy extenso y creo que todos tienen que ir a revisar cada uno de los temas porque cada uno es extenso y tiene sus puntos muy, muy importantes. Es el alfa. Muchas gracias, doctor. El Alpha Pump es pues otra herramienta que se puede utilizar para poder. ¿Cómo se hace? ¿Cuánto dura? Se usa. Realmente no, o sea, no alcancé a revisar o sea, cuánto tiempo ni cómo se coloca. No sé si algunos pues, de los gastroenterólogos que nos acompaña conoce si aquí en México tengamos Alpha Pump y realmente cómo se puede utilizar en la práctica clínica. Yo lo alcancé pues, a leer rápido como una opción, pero realmente no conozco mucho al respecto. No sé si ya se desconectaron. Sí. Según yo leí en 2018 lo mencionas como una alternativa, pero no algo que esté Sí, no. recomendado. O sea, como que es una posibilidad, pero no te dice que tenga buena evidencia. Ok. Sí, aquí Y lo estoy de uso de buscando. la vasoactivos después del sangrado digestivo, a pesar de que ligues todas las varices, lo recomendado es que se quede 5 días. Sí, porque tienen, o sea, mejor supervivencia y también menos riesgo de resangrados y hace la recomendación que continúen con los vasoactivos, además de la ligadura varicela. Ujú. Perdón, lo que comentaste, fíjate que muchas de las cosas que podemos ver en cuanto a manejo, como lo que dijiste, haz de cuenta, hay unos que no están autorizados en Estados Unidos y no están autorizados en Estados Unidos, en Europa, perdón. Entonces, como ejemplo, terlipresina no hay en Estados Unidos. Entonces, muchos de los accesorios o algo todavía no están validados y muchos no los tenemos aquí disponibles en México. Y lo otro es el costo, o sea, haz de cuenta, son costos muy altos
en donde aquí en México todavía no los tenemos. Y lo que comentaban del sangrado, pues sí, las guías te dicen que el paciente debe durar 5 días en el hospital después de un sangrado, pero también es donde te digo que si es un paciente de bajo riesgo, es un chailá con sangrado, lo ligas y a veces ni octrótide le pones o telepresina y lo puedes dar de alta al tercer día. Hay ciertos protocolos que lo manejan así y todo esto es porque también lo que comentaste, un paciente de forma intrahospitalaria hepatópata, pues tiene el riesgo de infecciones intrahospitalarias, de catéter, urinaria, pulmón. Entonces, mucho de eso también, no todos los pacientes este, se apegan tanto a la guía, igual hay unos que tienen riesgo bajo o es Shaila o tienen MEL bajo o tienen mucha hipertensión portal y no tienen tanta disfunción hepática, ahí puedes manejarlos diferente, muy individualizado. Como les decía, hay pacientes con PBE que los puedes manejar de forma ambulatoria y mandarlo a su casa y ni siquiera ponerle albúmina. De hecho, en el congreso de este año de la DW en Estados Unidos, un trabajo de aquí de México, de la ciudad de Toluca, en donde pacientes que llegaban con PBE o con ascitis que les ponían albúmina les iba peor y esto guiado por pocos. Ya hay muchas cosas que se van individualizando, que poco a poco las guías se van a ir actualizando, pero es necesario que sepan porque son alternativas que podemos tener para los pacientes, ya con evidencia. De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias por tu aportación y sus comentarios. Pues bueno, si no hay alguna otra duda o pregunta, pues damos por terminada la sesión.